En medio de la oscuridad y la duda, descubrí el libro de la vida. Sus páginas me iluminaron, despertando en mí la humildad, la esperanza y el amor. Guiado por esa sabiduría, recorrí un viaje transformador, enfrentando retos y encontrando al fin el camino a la eternidad. Según el Antiguo Testamento, Jefté fue el octavo de los jueces israelitas de quienes se habla en los capítulos 10 y 12 del libro de los jueces. Era hijo ilegítimo, nacido de una mujer de la mala vida. Y apenas llegado a la mayoría de edad, fue expulsado de la casa por los hijos legítimos de su padre. Situado así fuera de la ley y al margen de la vida civil, hubo de aceptar totalmente su suerte y transformar la vida en una aventura. Se convirtió en el jefe de una partida de bandoleros beduinos, compartiendo su clásica vida de proezas y asaltos. Pero el ímpetu de su carácter debió de correr parejo con una indudable sagacidad y con ciertos rasgos generosos, ya que cuando los israelitas fueron amenazados por los amonitas, sus vecinos del este tuvieron la idea de ofrecer la jefatura de su pueblo. Ante la perspectiva de una aventura y la proposición formal de convertirse en jefe de Galnad, las antiguas ofensas pasaron a segunda línea y Jefté aceptó la invitación de los ancianos. Después de intentar en vano una avenencia amistosa con los amonitas, decidió pasar a la acción. Pero en la incertidumbre del éxito y bajo la pesadilla de un inminente juicio de Dios, su religiosidad, tan ruda como profunda, irrumpió con el ímpetu primitivo de un tremendo voto. Si venzo a los amonitas, la primera persona que salga de mi casa a recibirme victorioso será del Señor, y yo se la ofreceré en holocausto. El recuerdo de sacrificios humanos celebrados en otro tiempo por los cananeos no debió sin duda ser ajeno a la exaltación religiosa de Jefté. La gravedad de su voto no era por otra parte menor, a sus ojos, que la gravedad de su empresa. Una vez obtenida rápidamente la victoria, ocurrió que la primera persona que se le acercó entre un coro de vírgenes que cantaban sus alabanzas fue su única hija. Al hallarse ante la víctima de su voto, el guerrero fue presa de violenta emoción, que expresó en frases de profundísimo pesar. Su hija no se opuso a la ejecución del voto, únicamente le pidió que la difiriera por 2 meses, a fin de poder recorrer los montes con sus amigas para llorar su virginidad. La historia de Abraham e Isaac. De acuerdo a la Biblia, Sara y Abraham tuvieron a su hijo Isaac cuando eran personas de edad avanzada. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació, en Génesis 21:5. Sara era estéril por mucho tiempo y se consideraba demasiado vieja para tener hijos. Cuando el Señor le anunció a Abraham que Sara tendría un hijo, Abraham se rió incrédulo porque tanto él como Sara eran ya muy mayores. Pero Dios cumplió su promesa y Sara quedó embarazada a la edad de 90 años. Entonces, según el relato bíblico, Sara y Abraham tuvieron a su hijo Isaac cuando ambos eran centenarios, lo cual se consideraba algo milagroso y fuera de lo común en aquella época. Esa tardía concepción de Isaac se interpretó como un acto de gracia y poder divino. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó el corazón de Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí, Señor. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Asimismo se levantó Abraham muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantándose se fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Espérense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos a Dios y volveremos a ustedes». Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Dime, hijo mío». Él le dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su propio hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces al cielo y le dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero en sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y se lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: El Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, bendiciendo, te bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Luego Abraham retomó hacia sus hombres, y levantándose se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. La tragedia de Jefté nos recuerda que la fe y el sacrificio personal a menudo van de la mano. Nos desafía a considerar cuánto estaríamos dispuestos a dar por nuestras creencias y por servir a un bien mayor. Es una historia que evoca profundas emociones y preguntas sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que los votos y las promesas deben ser hechos con sabiduría, cautela y un profundo sentido de responsabilidad. De lo contrario, podemos caer en la trampa de tomar decisiones imprudentes que tendrán un alto costo personal y espiritual. Por otra parte, la historia de Abraham y el sacrificio de Isaac es una poderosa reflexión sobre la fe, la obediencia, la confianza y la gracia de Dios. Nos desafía a considerar la profundidad de nuestra propia fe y la disposición de entregarle todo lo que somos y tenemos a Dios. La historia de Jefté y el sacrificio de su hija, así como la de Abraham y el sacrificio de Isaac, no implican que Dios desee el sacrificio literal de nuestros hijos. En el caso de Jefté, su voto de sacrificar lo primero que saliera a recibirlo fue un acto imprudente y su hija terminó siendo víctima de su promesa temeraria. Eso no refleja la voluntad de Dios, sino más bien las consecuencias de la acción apresurada de Jefté. En cuanto a Abraham y al sacrificio de Isaac, Dios detuvo el sacrificio en el último momento y proveyó un carnero como ofrenda sustituta. Esto demostró que Dios no desea el sacrificio literal de los hijos, sino más bien la obediencia y la confianza total en Él. Ambos relatos sirven para enseñarnos que Dios valora la vida humana y no se deleita en los sacrificios de vidas inocentes. Por el contrario, Él provee soluciones y alternativas que preservan la vida. Estos pasajes nos enseñan sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, pero no implican que Él quiera o desee el sacrificio literal de nuestros hijos. Más bien, nos llama a someternos a Él con fe, sabiendo que Él proveerá y cuidará de nosotros y de nuestros seres queridos.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y recuerda, vamos camino a la eternidad.